demostrar. Necesito a alguien que me ayude a llevar esa mesa. Ahí, Santi. Salva. Falta mis cuatro. Juan me ha cogido el micro. Gracias, Santiago. Necesito que alguien me ayude. ¿Has visto? Gracias, Juanmi. Cristian ya he visto que es un gran percusionista, y le da igual lo que le echen, es capaz de hacer percusión con cualquier cosa. ¿Que sí, Cristian? ¿Se ha traído la paqueta de su casa? Espera. Necesito a alguien que me... No, ya está. Es juez de pista y se fue. Venga, maestro. Tiene una cualidad que a mí me parece espectacular. Gracias. Ahí, Rocío. Gracias, Juan. Que se viene arriba, empieza a cantar canciones de Julio Iglesias que le encantan. Tiene una cualidad maravillosa que es que sabe hacer barcos de papel. A mí me parece increíble porque yo no sé hacer barcos de papel. Yo diría que se sepa todavía hacer barcos de papel. Me vas a enseñar. Yo soy que yo vas a hacer barcos de papel. Pero yo no creo que haya tanta gente que hoy día sepa hacer barcos de papel, ¿a que no? Y Olga nos va a hacer un barco de papel porque le salen súper bien. Y nos va a hacer aquí dentro. ¿Le vas a enseñar a la gente cómo se hace? Yo tengo aquí una hoja por casualidad. Sonidos de cosas. Durante todo este tiempo en las obras de teatro habéis venido y visto que es capaz de hacer cosas increíbles. Y hoy nos va a hacer una demostración de dos cosas. La primera, ¿cuál es? Beber de una botella. Se va a beber una botella. Espera. Vale.
que era agua con gas, ¿no? y lo segundo que vas a hacer, ¿qué es? ¡Mamporro! Un mamporro, espera, mamporro. No pasa nada del mamporro, tengo aquí el equipo de cirugía de las farías. ¡Tan! Espera, Vicente. Vente aquí. Y durante este tiempo he descubierto dos cualidades maravillosas, porque tenemos en el grupo dos pianistas de dos estilos totalmente diferentes.